Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a estar analizando hoy una noticia de Israel, de una nueva escalada de violencia, de toda la tensión y la situación que viene ocurriendo en ese territorio, ya sabemos, desde hace muchísimo tiempo, entre judíos y palestinos. Y al final vamos a analizar, vamos a hablar un poquito del origen de este conflicto. ¿Por qué la guerra tan cruel entre los judíos atacando al pueblo de Palestina y viceversa? Porque esto nos va a ayudar a entender una situación que fue impulsada, que fue promovida por una falsa deidad. Estamos hablando, por supuesto, del que se hizo llamar Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a ver acá entonces la noticia, por acá la tengo. Al menos 5 muertos y decenas de heridos tras incursión israelí en Cisjordania. Durante el operativo, Israel empleó helicópteros de ataque. Ya sabemos cómo es la ofensiva israelí. Siempre es desmedida, utilizando todo el peso del arsenal que tienen. El Ministerio de Salud de Palestina reporta que hay al menos 5 palestinos muertos y más de 90 heridos en enfrentamientos armados con el ejército israelí en la ciudad de Jenin, en Cisjordania. Señala que esa cifra puede aumentar porque decenas de personas están en estado crítico. Según medios, las tropas ingresaron en la ciudad el lunes por la mañana y emplearon balas reales y granadas de aturdimiento. Las fuerzas de defensa de Israel aseguran que respondieron a los disparos de personas armadas. También dan por concluido la operación que afirman tenía el objetivo de detener a 2 miembros de grupos terroristas. Además afirman confirman más bien el uso de helicópteros en el operativo. Bueno, es lo de siempre, ¿no? Y vemos que es en la Cisjordania ocupada. Israel ataca y siempre está el argumento de que utilizaron la fuerza porque habían, al parecer, rebeldes armados repeliendo el ataque o la misión o el operativo que las Fuerzas Armadas de Israel estaban haciendo en esa zona, en la ciudad de Jenin. El operativo dejó hasta el momento más de 90 heridos. Hasta ahora, hasta el momento que estoy grabando este video, van 5 fallecidos, entre ellos un menor. Y es en la parte ocupada, no son las fuerzas de ocupación israelíes que atacan aquí, y después de estos ataques siempre hay desplazamientos y más territorios ocupados, que es lo que normalmente en las noticias no se habla mucho. Casi siempre después de estos ataques, de estas ofensivas, hay familias desplazadas, tienen que dejar sus tierras, tienen que dejar sus casas, los edificios, y esas zonas luego son ocupadas por población israelí. Entonces así es como poco a poco, desde 1948, han ido ganando territorio. Lo que eran unas pequeñas colonias en el siglo pasado, hoy en día, bueno, ya es casi toda la zona del territorio de Israel está ocupado o fue apoderado por el mismo pueblo de Israel, que lo reclama, más allá de temas políticos, por un tema religioso, y ese sabemos que es el centro, ¿no? El epicentro de este conflicto milenario. Al menos 5 personas, incluida un menor de edad, han perdido la vida y 91 personas han resultado heridas por una incursión realizada este lunes por las fuerzas de defensa de Israel en la ciudad de Jenin, ubicada al norte de Cisjordania. Comunicaron desde el Ministerio de Salud palestino, citado por la prensa local. Hay que recordar también, amigos, que Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, que es el centro del conflicto, hay una parte que es Jerusalén del Este, pertenece a Cisjordania, está dividida la ciudad de Jerusalén, y sobre todo la parte donde está ubicado el Monte del Templo, ¿no? Ese centro religioso muy importante para ambos pueblos, y sobre todo en las intenciones de Israel de reconstruir su tercer templo, está dentro del territorio cisjordano. Es muy provechoso para ellos porque entre más territorios vayan ganando, eso les sirve muchísimo a ellos en la intención de recuperar Jerusalén por completo y sobre todo ganar la zona de la explanada de las mezquitas con la intención de reconstruir su templo. El templo profetizado en todos sus anuncios y profecías ancestrales para la llegada de su líder, de su Mesías esperado. Ahí vemos los helicópteros que utilizaron y se lanzaban proyectiles, misiles desde los helicópteros. Son zonas residenciales y hay personas viviendo y disparan sin ningún tipo de contemplación. Imagínese usted vivir
allí en ese territorio, en su edificio, en su casa, y de repente comienzan los bombardeos. Según el periódico local Al-Quds, el ataque israelí fue perpetrado en varias zonas en las afueras del campamento de refugiados de Jenin. Asimismo, detallan que las fuerzas de ocupación israelíes allanaron varios edificios y desplegaron a francotiradores en el área. Se informa que varios heridos permanecen en estado crítico. Desde las FDI precisaron que realizaron la incursión para detener a 2 sospechosos. Se produjo un intercambio de disparos entre las fuerzas israelíes y hombres armados en la zona. Además, se lanzaron numerosos artefactos explosivos contra las fuerzas que respondieron con fuego. Un vehículo militar resultó dañado tras ser alcanzado por un artefacto explosivo. Además, helicópteros de las FDI abrieron fuego para ayudar en la extracción de nuestras fuerzas, reza el comunicado oficial. Asimismo, el ejército israelí señaló que 2 militares de las FDI y 5 elementos de la policía fronteriza resultaron heridos y fueron hospitalizados. Aquí vemos más videos de los bombardeos. يا الله اتصل بالطيارة يا شباب يا الله. Terrible, ¿no? El pánico con el que deben vivir las personas que habitan en esa zona, con la incertidumbre todos los días de una guerra que está prendida, que se recrudece cada poco tiempo, y bueno, y con la incertidumbre de quedar heridos, de perder la vida, no solamente sus familiares, sino ver a sus vecinos, a las personas que conocen, tener que irse desplazados ante esta guerra que no tiene ningún tipo de sentido. Durante el operativo israelí se usaron helicópteros, siendo la primera vez en 2 décadas que se emplea este tipo de armamento en ataques aéreos en Cisjordania. En particular, un helicóptero de ataque Apache, estos son los que son armados hasta los dientes, fue captado en un video lanzando un misil contra un objetivo en una zona de edificios. La aeronave realizó también medidas evasivas en el aire, recoge The Times of Israel. Que hay otro video. Esta vez se ven camiones militares fuertemente blindados ejecutando el operativo en la zona. Estos son videos que graba la gente, ¿no? Desde sus casas, desde los edificios, cómo se despliega todo el operativo militar. Otras grabaciones difundidas en redes sociales muestran vehículos blindados israelíes después de participar en enfrentamientos con las milicias palestinas. En otros videos se oyen disparos y explosiones desde distintas áreas de la ciudad. Este es otro de los videos publicados en Twitter. Escuchan los tiros, los bombardeos. Pánico y caos total. Disparos a mansalva. Entre tanto, Hussein al-Shekik, secretario del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, denunció que Israel libra una guerra contra los palestinos a nivel político, económico y de seguridad. Y aquí falta a nivel religioso, porque esta es la base. Este es el que para ellos tiene más relevancia. El político, el económico y el de seguridad, esto es segundo plano. Y ahora que analicemos un par de documentos, vamos a entender por qué el de nivel religioso ancestral es el que aquí pues toma protagonismo, y más teniendo en cuenta que en el caso de Israel están persiguiendo una promesa hecha por su deidad para entregarles el control total del mundo, ¿no? Partiendo desde una base principal, una zona de control central que es Jerusalén. Se sugirió también que en la reunión de emergencia dirigida por el presidente palestino Mahmoud Abbas deben tomarse decisiones sin precedentes. Estas son las noticias que hay que prestarle mucha atención, porque vamos a ver cuál es el efecto de esta escalada. Cuáles son las medidas que se tomarán desde el lado palestino y cuál es la respuesta que va a tener Israel. De eso hay que estar muy pendientes. Las tensiones en la región se han agudizado desde el año pasado. Israel ha lanzado incursiones en Cisjordania en respuesta a una serie de ataques en su territorio en los que culpa a los grupos armados palestinos. Esta siempre es la excusa, ¿no? Los palestinos tienen terroristas, tienen grupos armados, tienen rebeldes, que por supuesto los hay. No vamos a decir que del lado palestino no se ha utilizado también la fuerza, la agresión y la muerte también en muchos casos. Pero siempre los ataques de Israel, las respuestas de Israel, las ofensivas de Israel son totalmente desmedidas, porque pareciera que no,
pero Israel es una potencia del mundo. Por lo general no se dice, pero cuando se busca los países más poderosos económicamente, políticamente y militarmente, siempre en el listado va a estar Israel. Esto es una potencia que siempre pasa como escondida, ¿no? Como un cuerno pequeño, como dice la profecía de Daniel, un cuerno pequeño que al final del tiempo va creciendo y tomando más y más poder. Esto no es solamente un pueblo contra otro pueblo, esto es una potencia de las más potentes del mundo atacando a una población o a un pueblo que es mucho más pequeño en todos los aspectos, ¿no? Le saca ventaja a Palestina en lo económico, en lo militar, en las influencias, en el respaldo internacional, bueno, absolutamente en todo. Aquí es un gigante abusando de un pueblo que en muchas ocasiones lo que ha hecho es defenderse. Y a veces se ha defendido de una forma equivocada porque utilizan las mismas armas con que los atacan, pero bueno, vamos a entender ahora al final por qué esto es así. Bueno, el tema entre Israel y Palestina está caliente, esta vez el ataque en Jenin. Vamos a ver dónde está ubicado esta zona. Aquí vemos Israel. Vamos a alejarlo un poco más. Ahí se está viendo el mapa. Voy a quitar por acá mi cámara para que se vea mejor. Vemos aquí Israel. Aquí está. Y esta es esta zona que estoy trazando aquí con el mouse. Es Cisjordania. Entonces lo que les decía, a Israel le interesa también ganar esta zona porque se supone que sería parte del territorio original o ancestral que tenía Israel antes de la diáspora. Le interesa ocupar pues para ganar fuerza, ¿no? Para ganar tierras, para ganar influencia en la zona de Cisjordania. Y aquí está la zona más álgida, que sería Jerusalén. Y lo que les mencionaba ahorita, Jerusalén está partida, aquí está en esta zona delineada. De aquí hacia la izquierda, hacia occidente, estaría la parte que está dentro del territorio israelí. Y de aquí hacia la izquierda, hacia el este, estaría la parte que está dentro del territorio cisjordano. Aquí, como vemos, esta es la zona del monte del templo. Aquí está el domo de la roca. Esta zona, como lo dije al principio, está del lado de Cisjordania. Por acá vemos la línea negra punteada, es la frontera que dividiría a Jerusalén del este, en la parte de Cisjordania, y Jerusalén del oeste. Entonces, entre más fuerza tenga Israel en Cisjordania, más territorios ocupados, suponemos que tendría mayor influencia en territorios como el monte del templo. Esta es la parte que más les interesa ganar de Jerusalén. Aquí nos alejamos y vemos aquí la línea punteada como parte por la mitad a Jerusalén, quedando el monte del templo del lado árabe, ¿no? Del lado cisjordano. Ahí está el conflicto. Ese es el territorio que les interesa ganar. Aquí vemos nuevamente la frontera más a lo lejos. Aquí está todo el territorio cisjordano. Por eso la guerra. Una guerra que tiene un origen religioso, que es el que vamos a estar viendo ahora. Hay dos citas o dos documentos, dos elementos de conocimiento que nos ayudan a entender el origen de esto. El primero que vamos a utilizar está en el Génesis, capítulo 9, del 18 al 29. ¿Qué nos dice en esta parte del documento bíblico? La embriaguez de Noé. Ese es el título. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Son los tres hijos que tuvo Noé. Y Cam es el padre de Canaán. Cam tuvo varios hijos, también Sem y también Jafet. Cada uno tuvo varios hijos. Entonces, Canaán, que lo escuchamos muchas veces en el documento bíblico, se habla de la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán es esta. Esta sería la tierra de Canaán. Ahora vamos a entender por qué se le conoce como la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán sería la tierra prometida. Recuerden, los que hayan leído la Biblia en el Antiguo Testamento, siempre se habla de que el Dios de Israel les prometió un territorio. Dentro de ese territorio que él les prometió, en varias ocasiones se mencionó la tierra de Canaán. Y uno dice, bueno, ¿por qué esa tierra tiene el nombre de uno de los hijos de Noé? Ahora vamos a entender qué pasó. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña.
y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Noé se metió en una borrachera. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo. Entonces Noé se emberracó porque Cam lo vio desnudo. ¿Y qué fue lo que dijo él? Él no maldijo a Cam, él maldijo a uno de los hijos de él. Y dice lo siguiente: maldito sea Canaán, siervo de siervos a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces, según esta maldición de Noé hacia el hijo que lo vio desnudo, Cam y su descendencia, representada en Canaán, siempre sería siervo de sus hermanos. Es decir, sería como el esclavo de ellos. Y él bendijo a sus otros dos hijos, Sem, del cual desciende el pueblo semita o los semitas, que dentro de ellos está el pueblo de Israel. Y según esta maldición o mandato, Canaán sería siervo de Sem. O sea que en esto que dijo Noé y una situación que él pidió a su Dios para que así fuese hacia futuro, Canaán siempre estaría bajo el yugo de Sem. Los semitas siempre podrían aprovecharse de Canaán, porque sería su siervo, sería un pueblo esclavo, sería siempre un pueblo menor según esta maldición que lanzó Noé. Entonces, desde la tradición semita, ellos saben que el pueblo de Canaán, que a futuro serían los palestinos, sería inferior a ellos, según la maldición de Noé aprobada por Jehová. Siempre estaría por debajo de ellos. Es decir, ellos podrían abusar del pueblo de Canaán, ellos podrían hacer lo que quieran con el pueblo de Canaán porque serían sus esclavos. Ellos estarían cumpliendo ese mandato de Noé. Según esta visión bíblica y religiosa, dentro de todo este contexto de estos pueblos, ellos lo que estarían haciendo sería pues ajustarse a un mandato divino o a una maldición que Noé, siendo elegido de Dios, habría proclamado sobre Canaán. Ellos solo estarían cumpliendo eso. Es decir, que si nos vamos al contexto religioso, fuera de las leyes del mundo, las leyes internacionales y todo esto, ellos no estarían cometiendo, entre comillas, un delito, ni estuvieran tampoco cometiendo un pecado ante esta situación religiosa, porque todo esto está aprobado por su Dios. Entonces ellos, cuando atacan al pueblo palestino, no sienten ningún remordimiento, no están violentando ninguna ley, sino que hacen con ellos todo lo que quieran, ante la mirada de aprobación también del mundo entero, en el mundo actual, porque las grandes potencias en este planeta saben quién manda, saben quién es el pueblo elegido, y ellos hacen y deshacen, y poco es lo que se hace en su contra. Esto es una realidad. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Este es el primer dato que nos ayuda a contextualizar. Y bueno, usted dirá, ya más o menos podemos comprender el tema de la superioridad de un pueblo sobre otro, según este contexto bíblico. Ahora vamos a entender el tema del territorio, por qué se le llamó tierra de Canaán. Esto que están viendo en pantalla es el libro de los jubileos. Es un documento apócrifo, podríamos llamarlo así, que cuenta básicamente la historia que nosotros conocemos del Génesis bíblico, pero mucho más amplia. Y este es un documento hebreo. Esto incluso los hebreos lo estudian. Para nosotros es apócrifo, pero para ellos no. Para ellos es un documento muy importante de estudio y revela varias cosas interesantes. Y una de ellas es el tema de la tierra que se están matando allá para apoderarse. Nos dice en uno de los apartados, en el título, Canaán en Palestina. Vamos a ver qué significa todo esto. En el cuarto septenario, en el primer año, a su comienzo, en el jubileo 34, se dispersaron desde el país de Senar. Can y sus hijos se fueron a la tierra que tenían asignada, que les había tocado como lote la tierra del sur. Entonces, para contextualizar, ¿de qué nos va a hablar el libro?
Este documento nos narra cómo después del diluvio, Noé, amo y señor de la tierra, todo esto patrocinado y con el visto bueno de su Dios, ¿no? No era el señor de la tierra, pues él y su familia sobrevivieron al diluvio y Jehová le autorizó repartir la tierra que él pues había heredado para con sus hijos repoblar. Y él repartió la tierra entre sus 3 hijos. Ahorita voy a colocarles una imagen para que veamos cómo se repartió eso. A Sem le dio un territorio, a Cam le dio otro junto con sus hijos y también a Jafet. Y ellos partieron de la presencia de Noé y bueno, y se fueron, se marcharon a poblar la tierra que Noé les había repartido. Entonces, ¿qué sucedió? Can y sus hijos se fueron a la tierra que tenían asignada, que les había tocado como lote la tierra del sur. Vio Canaán que la tierra desde el Líbano hasta la desembocadura del Nilo era muy buena, y no se fue a la tierra de su heredad, al occidente del mar, sino que permaneció en la franja costera al mar limitada por el Líbano, al oriente y al occidente del Jordán, por el Jordán. Entonces él se iba hacia el territorio que le fue asignado, pero en el camino vio una tierra que estaba despoblada, que no había nadie allí, y él dijo, bueno, vamos a quedarnos aquí. Aquí no hay nadie, aquí me quedo, en lugar de irme a donde me habían asignado, que es mucho más lejos. Le dijeron Can y su padre y sus hermanos, Cus y Misraim. Es decir, Canaán iba con su padre, iba con los demás hermanos de él. Te quedas en una tierra que no es tuya, que no nos salió en suerte, no hagas tal, pues si lo haces, tú y tus hijos caeréis por tierra, seréis malditos por esta sedición, por medio de una sedición os quedasteis, y en una sedición caerán tus hijos, serás desarraigado por siempre. Entonces ya tenemos el primer contexto, que fue la maldición de Noé hacia Cam, que tocaría esa maldición como tal a su hijo Canaán. Y ahí tenemos una situación donde este pueblo, esta descendencia, siempre sería esclavizada por Sem. Y aquí tenemos otra situación, y es donde Canaán, uno de los hijos de Cam, se apoderaría de una tierra que no le había tocado en la repartición. Su padre y sus demás hermanos le advierten que no haga eso, porque si no, sus hijos serán malditos y caerán por tierra. Es decir, sería una mortandad. Siempre sufriría de esa situación. No te quedes en la morada de Sem. Entonces, aquí se entiende que la tierra en la que Canaán se iba a quedar porque la vio desolada, realmente le pertenecía a Sem y su descendencia, a los semitas. Pero ellos no estaban ahí en ese momento. Y Canaán aprovechó la soledad del territorio para asentarse ahí. Pues él y sus hijos les tocó en suerte, maldito eres y serás entre todos los hijos de Noé, por la maldición que establecimos con juramento ante el juez santo, que sería el Dios de ellos, ante Noé, nuestro padre. Entonces, tras que lo maldijo Noé, en el momento de la borrachera, aquí termina de rematar con la advertencia que le hace su padre Cam. Entonces, ¿qué pasó? Canaán no lo escuchó y se quedaron en la tierra del Líbano, desde Emat hasta la entrada a Egipto, él y sus hijos hasta este día. Por eso se llamó esa tierra Canaán, que es la que escuchamos en la Biblia, donde habla de la tierra de Canaán. En cambio, Jafet y sus hijos fueron hacia occidente y moraron en la tierra de su lote, y vio Madai la tierra del mar y no le agradó. Tras rogar a Elam, Asur y Arfasat, hermanos de su mujer, se quedó en la tierra de los medos, cerca de los cuñados, hasta este día. Llamó a su residencia y la de sus hijos Media, por el nombre de Madai, padre de estos. Bueno, esta imagen que estamos viendo aquí es la repartición que, según el libro de los jubileos, hizo Noé a sus hijos, ¿no? Las tierras donde les permitiría habitar por heredad. Vemos acá a la izquierda la zona que le correspondería a Cam, más aquí al centro los semitas, y más al norte sería Jafet, el territorio de Jafet. Aquí está el punto del conflicto, donde vemos acá donde dice Palestina. Resulta que según la repartición, este territorio le correspondía a Sem, esta parte de acá, incluida esta parte, según lo que narra el libro de los jubileos. Entonces, en lo que acabamos de leer se nos muestra cómo Cam, cuando se dirigía a su tierra, se apoderó también de esta zona en lo que sería hoy la actual Palestina o Israel, el pedazo de tierra allá donde se están dando bala. Él se apoderaría de esta zona y ahí es donde su padre le lanza esa maldición
de que si él hace eso, sus hijos caerían a manos de Sem. Y sumado a la otra maldición que le profirió Noé, donde dijo que siempre Canaán sería esclavo de Sem. Entonces, en estas dos situaciones se entiende el porqué de la guerra. El porqué primero del abuso de Israel contra los palestinos. Y también el tema del territorio. ¿Por qué se lo disputan? Porque según toda la historia que está en el Génesis bíblico o en la Torá y también en el libro de los Jubileos, por heredad, ese pedazo de tierra le correspondería a Sem y sus descendientes, entre ellos obviamente el pueblo de Israel. Eso sería de ellos por heredad. ¿Qué pasa? Que uno de los hijos de Canaán, junto a su descendencia, al ver ese territorio solo, ellos llegaron ahí primero y se establecieron. Entonces, ¿cuál sería la pelea como tal de estos dos pueblos? La pelea es que la descendencia del pueblo de Sem, todos los semitas, reclaman eso como suyo, porque en sus documentos y textos sagrados así se estableció. Todo esto por mandato divino de su deidad. Y ellos aseguran que los cananeos o Canaán y toda su descendencia se apoderaron de eso arbitrariamente. Y la descendencia de Cam, los cananeos y lo que sería el futuro del pueblo palestino, defienden que ellos llegaron ahí primero y por antigüedad esa tierra les pertenece. Entonces, unos siempre han habitado en esa tierra, incluso como lo vemos, llegaron antes históricamente que los semitas. Pero los semitas reclaman el mandato divino que les pertenecería por heredad. De ahí se entiende cómo más adelante el pueblo de Israel que eligió Jehová comienza una especie de guerra contra los pueblos antiguos, todo lo que relata el Antiguo Testamento, para recuperar ese territorio que era de ellos, que su Dios se los había prometido y que no habían podido poseer porque el pueblo de Canaán comenzó a habitar allí. Y eso justificaría las guerras del Antiguo Testamento para apoderarse de una tierra que era de ellos y las guerras que siguen habiendo en la actualidad. Primero, por un territorio que ellos reclaman que sería de ellos, y segundo, porque al pueblo que atacan y asesinan por mandato divino, ellos lo ven como su esclavo. Ellos son superiores según la maldición de Noé, y todo esto pues aprobado por su Dios, el Dios Jehová que los eligió. Esto sería, queridos amigos, el origen del conflicto. Entonces, analizando esto desde el contexto religioso, se entiende la locura en la que se han entrelazado estos dos pueblos, estas descendencias de Cam, de Sem y todos sus hijos de ahí en adelante, cómo se han disputado en guerras este territorio todo por un mandato divino. Entonces, si vemos, quien los pone a pelear es su deidad, porque la deidad repartió la tierra, autorizó a Noé, y la deidad fue la que repartió maldiciones, o por lo menos aprobó las maldiciones que hizo Noé y que luego pues hizo Cam a su hijo, ¿no? Y esta deidad es la que ha autorizado que el pueblo semita siempre ataque y asesine y esté por encima de los demás pueblos. Con toda esta aprobación de este ser supuestamente divino, se han realizado guerras muy fuertes y muy sangrientas en este territorio del planeta. Y ahí es donde uno se da cuenta de la falsedad de esta deidad, entre muchas otras cosas, ¿no? Porque si fuese un Dios verdadero, un Dios equitativo, un Dios justo y con una conciencia, una inteligencia superior, primero no va a repartir un planeta que es de toda una humanidad a 3 pueblos como tal. Segundo, no los va a poner a pelear por un pedacito de tierra insignificante. Le dice, oye, tranquilo, quédate ahí y tú vete a otro territorio incluso más grande que yo te voy a dar. No te pelees con tu hermano. Tranquilo. No tienen por qué tener ese odio generacional que han venido llevando durante miles de años. Y tercero, si fuese un Dios justo, no permitiría que un pueblo asesine indiscriminadamente a otro con todo un armamento poderoso. Obviamente, como lo hemos denunciado aquí, estos son falsos dioses que siempre se han alimentado de la energía de la guerra. Por eso fue provechoso para ellos poner a pelear a estos dos pueblos históricamente. Una pelea que no tiene fin, que quizás solo se acabará cuando los judíos acaben por completo con
el pueblo de Palestina, o tal vez cuando ganen todo el territorio y puedan reconstruir su tercer templo y coronar a su Mesías. Solo así parecería que tuviera un fin, pero conociendo el legado ancestral que tienen estas dos razas, es complicado pensar que puedan vivir sin la guerra, porque siempre la han mantenido y se han disputado a muerte ese territorio. Así se entiende, queridos amigos, un poco más el origen del conflicto y por qué cada tanto se recrudece. Ellos no están peleando ahí por cosas políticas, cosas económicas, cosas de seguridad. El origen o el centro de la disputa es lo que acabo de mencionar. Un legado religioso o lo que ellos consideran un legado divino, una promesa de una tierra, una promesa de una herencia que ellos van a pelear hasta que logren apoderarse de ella. Y pueden pasar por encima de ese otro pueblo porque también su Dios permitió que así fuese. Esta es la situación que muchos desconocen y bueno, y analizamos estas noticias desde un punto de vista político, desde un punto de vista militar, y cuando se analiza así pues es muy complicado comprender qué es lo que realmente está pasando. Detrás de esta guerra milenaria hay la influencia de un falso Dios extraterreno perteneciente a esos entes que desde el pasado siempre se han alimentado del sacrificio de sangre y de la guerra. Y por eso han puesto a pelear a los seres humanos, a matarse, en enfrentarse en estos conflictos milenarios. Y así lo seguirán haciendo. Por eso a ellos no les interesa que esto se acabe. Este es el origen del conflicto y el porqué de estas noticias que miles de años después aún seguimos viendo. Y muchos no comprenden por qué sucede esto en un territorio que es árido, que no es ni bonito. Pero entendemos que todo esto obedece a mandatos ancestrales de falsas deidades. Esto quería compartir con ustedes analizando esta noticia. Noticias que hay que estar muy pendientes porque, como siempre les he dicho, lo que sucede en ese territorio es muy importante dentro del marco profético. Analizar estas noticias, estar pendiente de estas noticias, de lo que ocurre allá, nos va mostrando ese reloj profético que en la medida que los acontecimientos allá se vayan dando, se vayan generando, eso nos va a ayudar a ubicarnos en el tiempo. Esto era lo que quería compartir hoy con ustedes. Si este video les gustó, les agradecería su like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en una próxima ocasión.